El pasado 1 de mayo en Uruguay se vivió como una jornada de fuerte contenido político y social, donde el movimiento sindical volvió a ocupar un lugar central en la escena pública. El acto principal, organizado por el PIT-CNT, se realizó en Montevideo y reunió a trabajadores, organizaciones sociales y distintos actores políticos en una convocatoria que combinó discursos, participación colectiva y expresiones culturales. La consigna de este año, centrada en el trabajo, el salario y la justicia social, desde el movimiento sindical se planteó la necesidad de discutir el rumbo del país a largo plazo, en línea con la reciente iniciativa de construir una estrategia nacional de desarrollo. En este sentido, el acto tuvo un carácter más programático que en otras ocasiones, con propuestas concretas orientadas a transformar la estructura económica y social del Uruguay. Entre los principales planteos se destacaron la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales sin pérdida salarial, la aplicación de un impuesto al sector más rico de la población, la generación de empleo de calidad y la necesidad de impulsar un modelo productivo con mayor valor agregado. También se insistió en la importancia de fortalecer la educación, la ciencia y la tecnología como pilares del desarrollo nacional, así como en la revisión de aspectos vinculados a la seguridad social. Otro elemento distintivo de este 1 de mayo fue su tono internacionalista y antiimperialista, en el que se hizo referencia a las desigualdades globales y a la necesidad de defender la soberanía de los pueblos. A su vez, el acto estuvo cargado de simbolismo histórico, ya que se enmarcan los 60 años de la creación de la Convención Nacional de Trabajadores, antecedente directo de la actual Central Sindical. En este sentido, la jornada funcionó como una plataforma para instalar debates estratégicos sobre el desarrollo, la distribución de la riqueza y el futuro del trabajo en Uruguay. Esta conmemoración se inscribe en una larga tradición histórica. El Día Internacional de los Trabajadores tiene su origen en las luchas obreras de fines del siglo XIX, particularmente en los sucesos de Chicago de 1886, cuando miles de trabajadores reclamaban la jornada laboral de 8 horas. En Uruguay, estas ideas comenzaron a tomar forma a través de las primeras organizaciones obreras y sindicales que impulsaron importantes conquistas como la Ley de 8 horas aprobada en 1915. A lo largo del siglo XX, el movimiento sindical uruguayo se fue consolidando como un actor clave en la vida política y social del país. La creación de la Convención Nacional de Trabajadores en 1964 marcó un hito en la unificación del movimiento obrero, mientras que la huelga general de 1973, frente al golpe de Estado, evidenció su capacidad de resistencia. Tras la dictadura, el retorno de la democracia trajo consigo la reorganización sindical y la consolidación del PIT-CNT como central única. Desde entonces, el 1 de mayo en Uruguay no es solo una fecha conmemorativa, sino también un espacio de expresión política, reflexión colectiva y propuesta programática. El 1 de mayo de este año reafirmó esa tradición, mostrando un movimiento sindical que busca incidir activamente en la definición del futuro país, articulando memoria histórica con desafíos contemporáneos. Muy buena presentación del 1 de mayo. 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Que tiene esencia en los mártires de Chicago, ¿no? Lo que vivieron los trabajadores reclamando la baja. Y es mundial también. Laburaban 12, 14, 16 horas. Y bueno, lograron las 8 horas. Con lucha, ¿no? Ayer me escribió un amigo del País Vasco y, claro, también se toma, ¿no? Lo que no tenía era en todas las partes del mundo que se está tomando se toma el 1 de mayo, y esto que sucedió en Chicago, este día tan importante para justamente todas las reivindicaciones que tienen que ver con los trabajadores, ¿no? Y con los derechos de los trabajadores. ¿Verdad? Estamos con Ash. Sí, ¿Cómo andan? Buenas tardes. Del Congreso del Pueblo. Y bueno, estuvo ayer en el 1 de mayo. También era compartir con ella un poco cómo lo vivió, qué es lo que vio, qué le parecieron las oratorias. Gracias allí por estar. Gracias. Te queríamos preguntar cómo lo vivieron ustedes el 1 de mayo. Yo, antes de arrancar con eso, en función de lo que fue el video y la introducción que hacía Sabrailo, pensar que sí, que fue un hito, un punto de inflexión, el tema del homicidio, del asesinato a los mártires de Chicago, pero que no significa que eso, desde a partir de ese momento, las 8 horas hayan respetado
ni que a partir de ese fallecimiento, en ese mismo preciso lugar, hayan empezado, sino que ha sido todo un proceso de lucha. Eso fue una situación de las más desagradables que hemos atravesado los trabajadores a nivel internacional, la muerte de estos compañeros, y que inclusive pensando en algo muy cercano, pensando en el Uruguay, el tema de las 8 horas llegó a ser ley mucho más tarde, y que inclusive con uno de los gobiernos frente amplistas, trabajadores rurales tuvieron que dar lucha ya en el siglo XXI para poder usufructuar sus 8 horas como cualquier otro trabajador. No me parece menor. Hoy en día de igual manera sigue siendo una lucha que se continúa. Una cosa es la ley y otra cosa es que se aplique, y para que eso se haga carne necesitamos a los sectores comprometidos apostando por eso. Bueno, participamos sí de este 1 de mayo 2026, otro nuevo 1 de mayo cargado de reivindicaciones, un 1 de mayo con algunos elementos particulares. Venimos de un nuevo presupuesto, con un gobierno frente amplista, que si bien el Estado sigue siendo el mismo, también tenemos expectativas y siempre los trabajadores entendemos que puede haber una escucha y una sensibilidad diferente. Veníamos de un proceso donde la coalición republicana nos había avasallado desde el día 1 con la LUC, con las reformas que seguimos hoy dando pelea, como es lo de la seguridad social, la reforma educativa. Entonces, hoy encontrarnos en un nuevo 1 de mayo no significa que las cosas estén solucionadas, sino por el contrario, nos encuentra reivindicando un montón de elementos que nos ponen con desafíos por delante, en pie de lucha, con independencia de clase, más allá de quién esté en el gobierno. Y ahí con respecto a lo que decías, y creo que nos deja una gran enseñanza al movimiento sindical uruguayo, su tradición y su historia, sobre todo grandes dirigentes, destacados dirigentes del movimiento sindical, que en esto del movimiento sindical hay distintas tendencias, distintas corrientes, distintas concepciones de cómo llevar adelante la lucha. Pero sin lugar a dudas que siempre que hubo lucha hubieron avances significativos. Lo que recién mencionaba, lo de las 8 horas. Y así podríamos seguir con un montón de conquistas que a los trabajadores le ha costado sangre, sudor y lágrimas, y tiene que ver con reivindicaciones económicas, tiene que ver con reivindicaciones políticas, y tiene que ver con la lucha por una sociedad sin explotado ni explotador, una sociedad distinta. Ahora nosotros lo vivimos como experiencia en el movimiento sindical también, y lo vivimos trabajando en fábrica. Cuando vos llegás a trabajar, quien te impone las reglas, ¿no?, que vendría a ser el acuerdo para entrar a trabajar en un lugar, es el patrón. El patrón viene y te hace firmar. Y dentro de ese acuerdo muchas veces hay elementos o puntos que se contraponen a derechos conquistados. Entonces, si vos en esa fábrica, en ese lugar de trabajo, no tenés núcleo sindical, es difícil para el trabajador de forma individual poder imponer lo que ha sido una conquista en derechos. Entonces ahí surge la coerción, el miedo, me voy a quedar sin trabajo. Exacto. Entonces, eso sigue sucediendo a pesar de los avances, a pesar de la modernidad. En el capitalismo y en la sociedad de explotación sigue sucediendo hoy. Cualquier joven, cualquier persona que va a firmar un contrato de trabajo en una empresa de limpieza, en una fábrica, en un supermercado, quien impone es la patronal. Ahora, por eso está bueno que todos los trabajadores y todas las trabajadoras, y viene a contrapelo de lo que decía Angie, la Central Obrera viene desde el 2004 alrededor de 100.000 afiliados, se pasó por la ley de fuero sindical y mejores condiciones como para respetar el derecho a la agremiación.
alrededor de 400.000 afiliados. Después tuvo un descenso importante. Andamos hoy en 300.000 afiliados, 300 y algo de mil. Y bueno, ahora el movimiento sindical incluso estuvo en la proclama, la campaña de afiliación. Y la campaña de afiliación la vamos a lograr si elevamos el conjunto del movimiento sindical a que cada trabajador sienta la herramienta sindical como suya, no como un espacio de otros, sino como un espacio propio para mejorar las condiciones de trabajo, de vida, de todos los trabajadores, sobre todo del que se afilia. A mí mi viejo me enseñó, me decía, yo como trabajador, si voy a la lucha, si conquistamos en esa lucha reivindicaciones, las reivindicaciones van a ser para todos, no van a ser para los afiliados, ni van a ser para tal o para cual, van a ser para el conjunto de los trabajadores. Entonces, esa perspectiva de clase pone arriba de la mesa de relieve nuevamente que existe la lucha de clase, porque durante muchos años se ha intentado borrar la concepción de que la lucha de clase ya no existe más. Entonces, me pareció interesante ayer el 1 de mayo la parte oratoria, hablando de poner al movimiento obrero a la ofensiva ideológica y política. Podemos debatir si podríamos ir en las reivindicaciones a una mayor hondura, ¿no? Si tenemos un escenario donde va a estar complicado la negociación por salario o mejorar las condiciones de trabajo, que siempre termina siendo plata en la rendición de cuenta que viene, va a tener que estar arriba de la mesa la capacidad y las condiciones que tenga el movimiento obrero para ir a la lucha. Ir a la lucha significa definir claro los objetivos, definir claro cuál debería ser ese resumen de esa lucha y para eso organizar a los trabajadores fábrica a fábrica, liceo a liceo, servicio, facultad a facultad, como hacían antes los viejos dirigentes, y no desde las alturas y no desde el burocratismo vamos a resolver esos problemas que estamos teniendo en el movimiento sindical con respecto a la participación. Entonces, hoy lo dijimos en el editorial. Algunas cosas, Peña. Destacar que estuvo un compañero cubano que denunciaba el bloqueo criminal y la situación que está atravesando Cuba. Nosotros, en esto que traía Elo, el discurso tuvo un tinte internacionalista, característica que ha tenido siempre la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Uruguay. Nosotros hemos, como PIT-CNT, también desarrollado solidaridad ahora en la inmediatez, hablo de hace muy poco, con respecto a lo que ha sido todo el proceso del bloqueo y los problemas de energía y el acceso al petróleo que está teniendo Cuba. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, sumamente importante estimular, invitar, culminar y convidar a todos los trabajadores y trabajadoras del Uruguay a juntarse con otros trabajadores, a hacer organización en cada uno de sus lugares de trabajo. Sin duda es como la condición sine qua non para poder hacer respetar los derechos que existen y poder seguir avanzando. Esto que digo es, existen los derechos que hemos conquistado hasta ahora, porque ninguno de los derechos que han conquistado los trabajadores se han sido regalados. Si bien algunos gobiernos de turno han tenido la sensibilidad o han sabido capitalizarlo, no significa que haya salido motus propio por parte de las distintas administraciones gubernamentales, sino que siempre ha habido organización de trabajadores atrás. Todos los derechos que hemos logrado, lo hemos logrado después de mucha lucha. Hemos heredado la lucha de compañeros y compañeras que históricamente hoy nos dejan en una situación distinta. En esto de la reducción de la jornada, nosotros hoy tenemos las 8 horas, apelamos a más, y creo que es importantísimo que esto esté hoy en
en el debate público, que no se trate solamente de que las organizaciones sindicales puedan discutir esto. Esto habla de la calidad de vida de los trabajadores, habla de más puestos de trabajo y sin pérdida de salario, porque en realidad no significa embargar la calidad de vida de los trabajadores en función de que existan nuevos puestos de trabajo. Hoy hay espalda por parte de la burguesía como para poder, con la plusvalía que le generamos, poder generar las condiciones como para una reducción de la jornada laboral sin la pérdida del trabajo. Es verdad que puede estar el chantaje, es verdad que hay otros lugares, inclusive en la región, que están pasando por situaciones mucho más deplorables, nuestros compañeros y compañeras trabajadores, y que puede estar el chantaje de poder mover algunas de las industrias a otros lugares de América Latina. Pero creo que el debate debe estar, es un debate justo y un debate que se está dando a nivel mundial. No es un invento de Uruguay, no es un tema de no querer trabajar, es un tema de ser trabajadores, no esclavos, y también pensar en que es posible. Porque también estuvo en el discurso el tema de la reducción de la jornada, y creo que tiene muchas patas para poder comenzar un proceso de discusión hacia adelante que nos debemos. Como estuvo en otro momento la reducción de la jornada y marcarla en 8 horas, y hoy pensar en la reducción de la jornada, que se piensa a nivel semanal, también se piensa en volumen, no es que se esté pensando de manera diaria. Porque en Uruguay hay distintos regímenes de trabajo. Creo que es importante, sobre todo para los sectores que están más vulnerados respecto a eso. Y va de la mano también con el tema de lo que viene, todo lo de la discusión de la seguridad social, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Sí, además es como decías vos, es mundial. Y en Europa ya algunos lugares, como España, no sé si ya lo lograron, pero lo están trabajando muchísimo, y siempre desde datos, y datos duros, ¿no? Que tienen que ver con la productividad y con, justamente, que no tiene que ver lo que vos le generas de valor al patrón con las horas trabajadas. O sea, realmente uno a veces, si lo piensas, estamos más productivos cuando estás descansado, porque si vos estás trabajando, como pasa en Argentina, ponele que ahora, o sea, hay gente trabajando 12, 14 horas, o sea, no están todo el día trabajando. Tampoco terminás siendo productivo, tampoco terminás siendo, ya no hay productividad. Entonces hay algunos países en donde, justamente donde se ha puesto, no tengo muy claro si, bueno, hay algunos países que están trabajando como menos horas, y lo que se dieron cuenta es que se trabaja mejor, ¿no? En esta reducción de horas se trabaja mejor, porque uno está descansado, está full todo ese tiempo, ¿no? Pero igual es algo que se va a tener que trabajar con el tiempo. Sí, acá incluso la Fábrica Nacional de Cerveza trabaja 6 horas. ¿Cómo llegaron a la conclusión de poder trabajar 6 horas? Porque el argumento era aplicación de tecnología. Claro. Bueno. Si me aplicas tecnología, entonces. Queda gente afuera. Entonces, el sindicato, de forma muy inteligente, lo que planteó es un estudio y decir, dentro de las 8 horas, el momento de mayor productividad son 5 horas y pico, alrededor de 6 horas. Eso. Entonces, desde ahí fundamentaba el otro turno. Entonces, la fábrica iba a producir más, y bueno, lograron aumentar, poner otro turno, bajar la carga horaria y no perder masa salarial. Y no perder trabajo claro. Entonces hoy tenemos la IA, tenemos la supuesta modernidad que viene para suplir al hombre en el trabajo, relativamente, ¿no? Porque bueno, en definitiva. Bueno, después vamos a hablar con podemos respecto hablar porque si es lo mismo en África que en América del Sur o Europa. No, y además hay trabajos que son también esclavizantes, el automatizado, como nos mostraba Charles Chaplin, ¿no? En siglo, ¿cómo es? En tiempos modernos, ¿no? Como él era la máquina, entonces salía totalmente alienado, o sea, salía y seguía con el movimiento. Y bueno, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con la tecnología, que nos van a desplazar de lo que es automatizado y tener cuestiones más humanas, pero bueno. Lo que pasa es que no podemos olvidarnos nunca que los trabajadores somos humanos. Claro. Y los derechos humanos existen,
así como existen los derechos laborales. Sí. Entonces, No, claro, hay también un que hay montón una de redistribución. normativa, y en Uruguay decía que hay muchos regímenes de trabajo. Esto es como una discusión que tiene que ser muy minuciosa. No todas las áreas van a discutir lo mismo. Claro. El tema de la insalubridad es un tema que ya está discutido en Uruguay, está saneado hace tiempo. El problema es que hay que aplicarlo donde hay que aplicarlo. Hay sectores que todavía no están declarados insalubres y son insalubres. Hay sectores donde manejan levaduras, por ejemplo, que tienen determinado tiempo de vida después que se activan y no se puede trabajar más de eso porque en realidad ya no tendría razón de ser. Y como hay sectores que en realidad tienen régimen de descansos diferenciales, o sea, la reducción de la jornada laboral debe estar discutida de una manera madura y seria. No es algo a rajatabla, pero sí nos tenemos que dar el debate, porque creo que como trabajadores hoy estamos en una coyuntura distinta donde merece que nosotros discutamos esto. El mundo va hacia ahí. Y bueno, estuvo en este 1 de mayo, estuvo el tema de la reducción horaria, estuvo arriba de la mesa también el tema de la discusión sobre la seguridad social, que ahí merece otro capítulo en Marcha Podcast. Sí, un capítulo entero. Un capítulo entero y nosotros también marcar nuestra posición, porque es claro, algunos elementos que se ponen arriba de la mesa, podemos decir, bueno, pueden ser lo que decíamos en el editorial, elementos de avance, pero en definitiva el contenido o la cuestión de fondo mantiene una lógica macroeconómica que la define el imperialismo. Entonces, bueno, vivimos 15 años de gobierno donde hubieron muchos avances y muchas de esas políticas le costó al gobierno de la oligarquía, al gobierno de la calle Pou, un chasquido de dedo para hacerlas desaparecer al mes de haber asumido en el gobierno. O sea que nosotros necesitamos políticas estructurales que pongan foco en torno a políticas de largo aliento. Y bueno, para eso necesitamos el pueblo organizado y con definiciones claras en torno a el Uruguay productivo con justicia social que todos anhelamos, que tiene que ver con esto de construir trabajo genuino. ¿Qué significa construir trabajo genuino? Significa que nosotros somos un país proveedor de materias primas. Bueno, que haya todo un proceso de elaboración de nuestras materias primas que generen trabajo en el Uruguay y que nosotros podamos también vender esa producción que nosotros mismos desarrollamos. Y después, bueno, impulsar, no sé, la pesca. País que es rico en pesca, no tenemos política pesquera hoy. La marina mercante. Entonces hay todo un reclamo histórico de los trabajadores que hacia ahí tenemos que empujar. Pero bueno, en definitiva estuvo el tema de la reducción horaria, de la seguridad social, del 1%. Bueno, hay un compromiso político en cuanto a lo que fue la campaña electoral en torno a la emergencia en la niñez, la infancia y la adolescencia. ¿Sabés cuánta plata se le destinó en el presupuesto para resolver la emergencia? No, contame. Y bueno, porque se plantea, no, pero el 40% de este, sí, pero fue un presupuesto acotado. Ahora, la plata que se le destinó fueron 52 millones de dólares. No sé, la Antel Arena salió 90 millones de dólares. Sí. Y no estoy en contra de la Antel Arena, ¿no? Para ver los márgenes y los volúmenes. Si pensamos que con 50 millones de dólares vamos a resolver el problema de la pobreza en la infancia, en la niñez y la adolescencia. Entonces, por eso está arriba de la mesa lo del 1%, que tampoco resolvería, pero es un volumen de mayor magnitud que por lo menos comenzaría a trabajar determinadas políticas que ayudaría, ¿no? Por ejemplo, hacia la vivienda. Porque cuando hablamos de niños pobres, hablamos de familias pobres. Cuando hablamos de familias pobres, hablamos de lugares de inconvivencia. Un rancho de lata, no tener baño, bueno, ya ahí se están vulnerando derechos. Y así podríamos seguir enumerando todas las vulneraciones que, bueno, salieron informes de que en el oeste hay niños que se van a dormir con poca
nutrientes, ¿no? Con entonces, está compleja la situación. Sí, Pero el 1 de mayo también tocó varios temas. Exacto. Ujú. Y bueno, en particular tenemos algunas reivindicaciones. Si quieren, comentamos Sí. algunas reivindicaciones particulares, porque si no, o sea, se nos va un montón, pero Ujú. realmente es para un podcast completo hablar del tema Avanzamos. de cómo va a avanzar esto. Pero bueno, tengo por ejemplo Sutiga, que ya es una situación que viene de larga data, ¿no? Que este conflicto sigue siendo el mismo, que son atrasos reiterados en los pagos de los salarios, algo que todos esperamos que cuando trabajamos cobremos el salario. Este sindicato de Sutiga son de trabajadores del MIDES terciarizados que siguen con el mismo problema. Es como, por ejemplo, hoy cobran, pero después dentro de 2 meses no cobran. Entonces así están, como que sí, que no, y siempre están en ese tema. Incluso han llevado adelante hace tiempo ya y en abril mismo paros, movilizaciones diferentes en frente al Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, estamos hablando de trabajadores que trabajan con poblaciones muy vulnerables, con refugios, ¿no? Con políticas sociales diferentes y bueno, son áreas sensibles y bueno, estos trabajadores siguen en esta situación que es terrible, de verdad, al punto de que están juntando, están haciendo campañas, diferentes campañas de recolección de alimentos y de abrigos en beneficio de estos trabajadores. En ese sentido, también quería comentarles que Casa Marx, con las chicas de Bani Rosas, se está juntando. El que quiera sumarse a esta campaña se puede sumar a Casa Marx con abrigos y también con alimentos que son a beneficio de estos trabajadores. O sea, a este punto llegamos, ¿no? De que están, y Es ellos que los siguen trabajadores trabajando. no cobran el salario. No cobran el salario y aparte son trabajadores que tienen que embarrarse, ¿no? Meterse en los peores trabajos y situaciones, ¿no? Como que ellos siguen estando, ¿no? Pero bueno. eh, y el gobierno no está dando una respuesta mejor a esta situación. Para Esto es nada. algo que en realidad se viene arrastrando desde el Lema, ¿no? No es algo que haya surgido en este Sí, gobierno, no, 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 en este claro. periodo. Y tiene que ver Y, con la y- normativa, con los convenios también, porque los exacto. Bueno, convenios, lo que decías vos de la mm, letra, cuando vos te contratan, ¿no? Digo, es como la letra chica, chica, pero al final siempre sale ganando el que tiene que pagar el sueldo. El problema es que Porque, Uruguay también tiene que discutir, digo Uruguay porque yo creo que las cosas hay que discutirlas en su conjunto, todos tenemos que definir qué hacer como país. El tema de las tercerizaciones, porque si claro, bien, muchas bueno, trabajan bien, hay muchas que tienen fines de lucro y están claro. para... eso sin duda que está. Bueno, esto me pareció como urgente. Y después tenemos el tema de FANCAP, creo que tenés vos, Diego. Sí, ahí FANCAP viene hace tiempo con una pelea que tiene que ver con la planta de Portland que está en Paysandú. ¿Está? ¿Qué pasó con la planta de Portland? Bueno, está paralizada. ANCAP intenta de poner arriba de la mesa, bueno, se va a construir Casupá, reactivemos la planta de Portland de Paysandú y llevemos adelante la construcción de Casupá con el Portland uruguayo. Entonces, ANCAP viene haciendo estos reclamos porque por el impacto que va a tener el cierre de la planta en Paysandú. Como todos sabemos, hay localidades en determinado departamento que de ahí los trabajadores nutren, ¿no? A todo lo que es el comercio de la ciudad y bueno, el impacto va a ser muy grande.
podría ejemplificar cómo fue la construcción de UPM en Fraivento, que al principio había mucha fuente de trabajo, los comercios estaban en la panacea, y cuando se termina de construir la planta, Fraivento pasó a ser uno de los departamentos con mayor índice de desocupación. Ciudades. Fraivento, ciudad. Una de las ciudades con mayor índice de desocupación. Y bueno, en Paysandú tenemos esa dicotomía. Y bueno. En realidad, no es que se cerraría la planta, por lo menos ese es el planteo primario, sino que se desafectaría alguno de los procesos de lo que es la elaboración del cemento Portland. La molienda, lo que es toda la parte de la minería, recabar la materia prima, seguiría produciéndose, seguirían trabajando, pero todo lo que es la cocina se quedaría operativo en minas. En minas también se extrae la materia prima. Ahora, respecto a lo que decía de Casupá, también hacia un debate público. Nosotros venimos como gobierno frente amplista, cosa que saludamos, de tirar para atrás, suspender lo que es el Plan Neptuno y volver a lo que es la represa de Casupá, pensando en las situaciones de los déficits hídricos que hemos sufrido en estos periodos anteriores, de estos años anteriores, pero también sabemos que se puede avisorar nuevamente. En ese sentido, ANCAP, los cementos Portland, estarían aptos como para poder construir esa represa y además habría capacidad de producción hoy. ¿Tá? A pesar de la situación que hoy está atravesando Cemento Portland ANCAP, hoy habría capacidad de producción para poder construirla. El problema es que, bueno, hay que ver, los pliegos todavía no están abiertos, pero hay que ver los elementos particulares, son cosas como para investigar los elementos particulares que se piden para la construcción de Casupá. El equipo de ingenieros de la construcción, no sé ni siquiera si son nacionales o son extranjeros. Y sabemos que hay cementos que son específicos para la construcción de represas, pero nosotros con la producción que tenemos en Paysandú hemos exportado cemento Portland para construcciones de represa en Paraguay, en Argentina, en Brasil, así que estamos hablando de una muy buena calidad y de capacidad de producción. Sabemos que este proceso de discusión respecto a lo que es Portland de ANCAP no arranca tampoco en este gobierno, viene desde periodos anteriores. Sabemos sí que a veces se enfrascan discusiones políticas frente a algunos elementos particulares, y ahora están en un proceso donde interviene Presidencia de la República, no cosa menor, porque digo, el Poder Ejecutivo, obvio, a través de su Ministerio de Industria, pero tenemos hoy a la presidencia en persona, siendo interlocutor y mediador en esta discusión entre los trabajadores y la empresa estatal. Ayer Orsi, en el 1 de mayo, planteaba de que el lunes van a tener una nueva instancia, pero ya anticipaba que esto no es un tema político, sino que es un tema técnico y económico, a contrapelo de lo que plantean los trabajadores. Digo, como para que ya vayan marcando la cancha de cómo viene esta conversa. Están como en situaciones de análisis distintos, por lo menos va a quedar en el desafío de quienes estén ahí negociando. El sindicato estuvo ocupando esta semana la tablada, tratando de generar la instancia de negociación, que no se las estaban dando. Se genera la instancia de negociación y levantaron la ocupación, y bueno, ahora el lunes hay una instancia de negociación y bueno, vamos a ver qué es lo que allí pasa. Un elemento importante, Peña, perdón que te corte, pero vos traías hoy de que el tema de la pérdida de salarios que van a pasar en Paysandú, y en realidad se le exhorta a los trabajadores que en realidad al quedar operativo a minas, podrían trabajar pero en minas. O sea, de Paysandú a minas trasladarse. Claro, tiene que haber una migración forzosa para trabajar. Y sabemos también que la Intendencia de Paysandú está muy preocupada por esta situación,
porque no solamente son los trabajadores que trabajan directamente en lo que es la empresa pública, sino los trabajadores indirectos, y esto haría crecer la cantidad de puestos de trabajo que indirectamente o directamente quedarían afectados. Eso obviamente para una población como es Paysandú, sin duda que afecta a lo que es la economía, la circulación de la economía en ese lugar en particular. Bueno. No sé si quisieran hablar sobre alguna reivindicación más de algún sindicato, pero para redondear, tenemos también, bueno, hay un montón, ¿no? Nos había llegado... Ahora Mateo nos está diciendo para ir redondeando, porque nos hemos extendido en este programa. Bueno, es el primer programa después de unos meses, en el nuevo local, con nuevas condiciones. Y bueno, esperemos... Tenemos ahora la entrevista con Mirza. Tenemos la entrevista con Mirza. Esta es la entrevista con Tenemos la entrevista con Mirza. Y ya llegó el compañero, ¿sí anda por ahí? Sí, anda por ahí el compañero.